hacemos más hoy que hace 10 años, ¿no? En eso seguramente que estas campañas de difusión han participado, han tenido mucho que ver, ¿no? Hacemos más. Por otro lado, falta mucho, ¿no? Y por otro lado, la pandemia el año pasado, comienzo de este año, hubo un retroceso, digamos, difícil de medir, pero es evidente que cuando por cuestiones lógicas, todos los factores que conocemos, pero cuando en julio del año pasado estábamos con los consultorios vacíos, todos esos diagnósticos que se demoraron han sido una pérdida. Creo que el factor pandemia hoy ya, no digo que en lo más mínimo que pasó la pandemia, pero la gente ya aprendió a que los controles hay que hacerlos, ¿no? Entonces, suponiendo que dejamos de lado el factor de demora en los controles como que sea la pandemia, igual todavía falta. Y por eso es importante esta campaña de este año, como va a ser la del próximo, ¿no? Porque se ha avanzado, pero nunca va a ser de un día para otro. Es un camino largo, ¿no? Respecto a un dato que ha aportado la Sociedad Argentina de Mastología, respecto a una incidencia o un crecimiento mayor en el cáncer de mama en la población menor de 40 años. ¿Por qué creen que se da esto? ¿Y esa porción de la población tiene claro que hay que hacerse los controles? Y bueno, justamente, el crecimiento es leve, ¿no? Pero las estadísticas lo marcan, ¿no? En general, en todas las patologías oncológicas, incluidas el cáncer de mama, el paciente joven es un poco más distante de esas cosas, por otro lado, porque lo sufre poco, ¿no? Son valores escasos. Si hablamos de menores de 40 años, es el 10% de los casos. Entonces, el 90% es más el 90% de los casos es más de 40. Entonces, cuando hablamos de ese 10%, como para no asustar, y todavía cuesta, el paciente joven es un poco más, hasta por una cierta lógica, ¿no? Está más distante, no está tan metido en esos temas. Pero bueno, justamente vuelvo a repetir, parte de esta campaña este año no apunta a las menores de 40, apunta a todas, pero hay que recordar que a menores de 40 también existe, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones respecto a aquella persona que va, se hace el control y detecta tempranamente ese cáncer de mama? ¿Cuál es, digamos, el beneficio de poder hacer esa detección temprana? Cualquier edad y en cualquier caso del que estemos hablando, siempre el diagnóstico más temprano, precoz o inicial va a tener dos cosas: mayor porcentaje de curación, y esa curación, se va a llegar a esa curación con tratamientos menos agresivos, ¿no? Con menos cirugía, con una cirugía de menos envergadura, con menos necesidad de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, ese es el punto central del diagnóstico temprano. La paciente que el diagnóstico no es tan temprano y que necesita todos esos otros tratamientos que estoy mencionando, por supuesto que los tiene que hacer, porque también con esos tratamientos logra la mayor curación, ¿no? Siempre hay cifras como para redondear el tema en los diagnósticos bien tempranos, o sea, bien chiquititos, cuando son todavía, podríamos decir, de menor agresividad, las curaciones están en valores que son muy importantes, podríamos decir un 95% de los casos, ¿no?